Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros videos legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, revisando el último de los principios que trae consigo el artículo primero de la misma. Les hablo de la prevalencia del interés general. Como todos lo sabemos, las sociedades humanas vivimos en constante tensión, en una pugna permanente por hacer valer nuestros derechos respecto a terceras personas, ya sea por situaciones que consideramos injustas o en algunos casos por aprovechar una ventaja respecto a otros interesados en determinado tema. Debido a que en muchas ocasiones esas tensiones se resuelven a través de la fuerza, nuestras sociedades han buscado una serie de regulaciones que nos permitan resolver los conflictos de manera civilizada. En algunos casos, esos conflictos se presentan entre dos particulares o entre grupos individualizados de personas, como por ejemplo cuando se discute la pertenencia de un bien en materia civil, o en el correcto pago de una prestación social en materia laboral. Pero en otros, estos conflictos se presentan entre un individuo o un grupo y, por decirlo así, toda la sociedad, como por ejemplo cuando se presenta un conflicto entre el uso de una propiedad privada y la construcción de una carretera pública que beneficiará a toda la comunidad. En este caso, uno de muchos otros principios que se utilizan en materia jurídica para resolver conflictos como este es el que estudiamos el día de hoy, que encontramos en la parte final del artículo primero de nuestra Carta Magna, cuando afirma que nuestra república está fundada en la prevalencia del interés general. Podemos decir entonces que en nuestro país prevalece el interés general sobre el particular, y en ese sentido, en caso de conflicto entre ese interés de un individuo o grupo y el interés general de la sociedad, ojo con esto, debe prevalecer este último. Son muchos los ejemplos en los que la Honorable Corte Constitucional ha fallado acciones de tutela en las que dispone que debe respetarse la primacía del interés general sobre el particular. Sin embargo, es importante indicar que esta misma corporación y algunos doctrinantes del derecho nos enseñan que este principio no puede aplicarse de manera automática a todas las situaciones, sino que resulta vital revisar el caso concreto para determinar si existe alguna excepción a esa regla. Al respecto, vale la pena que revisemos lo que nos dice la Comisión Colombiana de Juristas en su Constitución comentada respecto a que, abro comillas, la primacía del interés general no equivale a la mecánica satisfacción de la mayoría ni al logro de unos objetivos totalitariamente señalados por el legislador. Cierro comillas. Para el autor de esta obra, abro comillas, la regla de preeminencia del bien común solo es aplicable entre bienes que participen del mismo género, no entre bienes de los cuales sea imposible predicar características comunes. Cierro comillas. Pero, ¿qué quiere decir el autor con esa frase? Digamos que, palabras más, palabras menos, que existen derechos o bienes que no pueden ser comparados o medidos de manera objetiva. Por ejemplo, si nos preguntáramos ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad?, nos encontraríamos ante una pregunta de complejísima respuesta, pues resulta difícil, por no decir imposible, comparar estos valores de manera objetiva, ya que ambos son importantes en sí mismos y se relacionan con diferentes aspectos de la vida social. Podemos decir entonces que la regla de preeminencia del bien común solo es aplicable entre bienes que pueden ser medidos o comparados de alguna manera, como en el ejemplo que dimos renglones arriba, en el que había un conflicto entre el uso de una propiedad privada y la construcción de una carretera pública. En ese caso, primaría el interés general respecto al otro interés, tal y como lo vimos en el ejemplo anteriormente citado. En este punto, considero pertinente poner un ejemplo de muy común ocurrencia en nuestro país. Les hablo de la discusión que se presenta todos los días en nuestros pueblos y ciudades
entre el derecho de todos al espacio público y la movilidad y el derecho de los vendedores ambulantes y sus familias a la vida digna y al mínimo vital, entre muchos otros derechos. Si bien es cierto, el principio que venimos estudiando nos habla de la primacía del interés general sobre el particular, en casos como el que acabo de mencionar, el alto tribunal ha dado la razón a los vendedores, pues las administraciones locales no han generado alternativas reales para que estas personas puedan cambiar de actividad sin que esto implique desmejorar sus condiciones de vida, que ya son, como todos lo sabemos, de por sí bastante complejas. Para terminar esta explicación, digamos que con este ejemplo podemos ver claramente la tensión entre el interés general y el particular, pero a la vez se pone en evidencia que no es posible aplicar, por decirlo así, a rajatabla ese principio, pues muchas veces el interés general ha tenido y tendrá que seguir cediendo ante el interés particular por importantísimas y legítimas razones como las que acabamos de estudiar en el caso de los vendedores ambulantes de nuestras ciudades y municipios. Con esta explicación podemos dar por analizado en su totalidad el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, pues era el único principio que nos faltaba por abordar de los que trae consigo el artículo que venimos comentando. En total fueron 8 videos en los que intentamos analizar la totalidad del artículo primero de nuestra Carta Política. Hemos llegado al final de este video. Espero que esta explicación sea útil para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en JCH Divulgación Jurídica en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.